Aunque jóvenes, me faltaba decir un punto importante. Entonces, ¿cómo o qué nos recomienda Plotino para llegar a la felicidad? Para Plotino la felicidad tiene que ver con Dios, y eso también suena mucho a un cristiano, ¿no? O sea, solamente va a ser feliz quien ha captado al Dios uno bien, ¿no? Por eso decía que él ya es una bisagra para la filosofía medieval. San Agustín dice algo parecido: si quieres tener una vida plena, eso no lo vas a encontrar en ningún placer del mundo, eso lo encuentras en el gozo de Dios. Plotino creía que la felicidad tenía que ver con captar al uno bien, o sea, a Dios. Muy bien, jóvenes, entonces, conociendo los consejos que da cada disciplina o cada escuela filosófica en torno a cómo podemos llegar a ser felices, nosotros ya podemos enfrentarnos a las preguntas que plantea este boletín. Lo único que les quería comentar es que la respuesta del texto es la alternativa C. La filosofía es el camino para alcanzar la felicidad ante la crisis. Una vez tenido en cuenta eso, podemos resolver las siguientes preguntas. Pregunta número 1. Con relación al llamado periodo helenístico romano, señale verdad o falsedad de los siguientes enunciados. ¿Periodo en el que se buscaron modos para alcanzar la felicidad? Sí, porque la felicidad, recuerden, es el objeto de estudios. Los problemas teóricos quedaron relegados a un segundo plano. Eso también es verdadero, porque se trataba de la felicidad, del modo de vida de las personas. Periodo que se originó por una crisis política, social y económica. Claro, esa crisis fue producto de que los macedonios dominan a los atenienses y luego los romanos. ¿El neoplatonismo de Plotino careció de influencia de Platón? Jóvenes, si careciera de influencia de Platón, ¿por qué se llamaría neoplatonismo? O sea, el mismo nombre ya da cuenta de eso. En esta pregunta, jóvenes, ha habido un error, ¿no? Claro, ha habido un error. Lo que pasa es que podemos corregir la C, ¿no? Verdadero, verdadero, este falso borrarlo, poner verdadero y falso. Y claro, en ese sentido, diríamos que la clave es la alternativa C. Juan piensa que el hombre, a través de los tiempos, siempre ha querido saber cuál es el origen del universo. No obstante, nunca lo ha logrado. O sea, queremos conocer, pero no lo hemos logrado hasta ahora. Por lo tanto, sostiene que podemos sospechar de las capacidades del hombre que son limitadas. Esto es interesante porque Pirrón decía que no podíamos conocer porque tanto los sentidos como la razón son limitadas. Entonces, esto suena a un escéptico y por eso la clave es la alternativa B. 3. En el último fenómeno del niño, Arturo perdió su casa ya que una quebrada se desbordó por las torrenciales lluvias. Comprendió que lo más sabio era resignarse y decidió tomar las pocas cosas que le quedaron y se fue a vivir a otro. O sea, Arturo ha dicho algo más o menos parecido a lo siguiente: quizás fue el destino que me ocurra eso, no me queda sino resignarme. ¿A qué escuela les hace recordar? A los filósofos de la resignación, o sea, a los estoicos. Alternativa D. Martín trabaja como guardián de una casa, por ello vive con pocas cosas, pues considera que cuanto más bienes acumulemos, más preocupaciones tendremos y viviremos más intranquilos. O sea, Martín apuesta por lo poco que necesitamos para vivir. Eso nos hace recordar a ese filósofo que vivía en un tonel y decía que la naturaleza pide poco para satisfacer nuestras necesidades. Diógenes, muy bien, profesor, pero no tenemos la alternativa a Diógenes. Lo que pasa es que Diógenes es el máximo representante del cinismo y por eso la alternativa correcta es la clave D. Existen actividades inferiores y superiores. Las primeras nos otorgan un bien pasajero e individual, pues cuando uno come, se satisface uno mismo y es por un momento, ya que luego vuelve el hambre. Las segundas procuran una satisfacción duradera y son para uno y los demás. Así, cuando un médico aprende sobre su salud, aprende ello para siempre y es una profesión para uno y un servicio para los demás. Esta reflexión se relaciona con la propuesta de, miren jóvenes, lo interesante es que está hablando de placeres inferiores y superiores. Los inferiores sirven para uno y son momentáneos, los superiores sirven para otros y son duraderos. ¿Qué filósofo decía que habían dos tipos de placeres? Ese era Epicuro y por ende la alternativa es la E. Desde tiempos remotos, distintas sociedades y culturas se plantearon la existencia de un ente metafísico, un ser
esto es clave, incognoscible e inexpresable, del cual surge la realidad en su conjunto. Eso suena al uno, obviamente que al uno, ¿de quién? De Plotino, pero no está Plotino, profesor. Muy bien, pero Plotino es el máximo representante del neoplatonismo porque te están preguntando con qué escuela, no con qué pensador. 7. Sobre las escuelas helenístico-romanas señale la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. El tonel de Diógenes simboliza lo poco que se necesita para vivir verdadero. Un epicureísta evitará toda clase de dolor en todas sus acciones. Pero jóvenes, quiero explicar este ítem 2, porque esto es verdadero. O sea, dice, el epicureísta evitará toda clase de dolor. Desde luego que nosotros para Epicuro buscamos el placer, o sea, buscamos evitar el dolor. Eso es verdad, buscamos evitar el dolor. Pero hay ciertas situaciones excepcionales donde el dolor te va a llevar a un placer superior. Y por más que no lo quieres pasar, debes hacerlo. Ejemplo, una vacuna. Obviamente nos va a dar dolor, pero nos va a generar un placer superior porque nos va a ser inmune a cierta enfermedad. En ese sentido es verdadera esta pregunta, ¿no? Entonces, claro, para que sea más precisa, es un epicureísta tenderá, no tiende, o sea, usualmente evita, ¿no? O sea, pero, ¿no? Usualmente sería la palabra clave, ¿no? Muy bien. El ideal de los estoicos es vivir de acuerdo con la razón, claro, porque la razón te hará comprender que hay un destino y que eso no depende de ti. Entonces, la alternativa correcta es la A. Pregunta número 8. Decimos que el placer es un punto de partida y el fin de una vida bienaventurada. Esto ya les debe hacer recordar un filósofo, ¿no? Sí, muy bien. Porque reconocemos al placer como el bien primario y connatural. Iniciamos todo acto de aceptación y de rechazo partiendo de él. O sea, aceptamos lo que nos genera placer y rechazamos lo que nos genera dolor. Y es el placer a donde volvemos al utilizar nuestra experiencia del placer como criterio de toda cosa buena. Considerando el fragmento anterior, es correcto afirmar que para Epicuro el placer impide que logremos una vida buena y tranquila. No, lo contrario, el placer es el criterio para tener una vida tranquila. ¿Sería una de las tantas virtudes del ser humano? No, porque como dice el texto es un bien primario, fundamental, no es uno de los tantos. No es una regla objetiva para aceptar algo, más bien es una regla objetiva para aceptar algo. Aceptamos algo cuando nos da placer y no lo aceptamos cuando nos genera dolor. ¿Lo consigue cada persona una vez en la vida? Eso es mentira. Varias veces hemos tenido placer y lo seguiremos teniendo. Es el criterio para alcanzar toda cosa buena. Esa es la clave, la alternativa E. Muy bien, jóvenes, espero que esta semana les haya servido para clarificar sus ideas sobre estas 5 escuelas helenístico-romanas y además les haya servido para cuestionar ciertos modos de vida de nuestra sociedad. Nuestras sociedades son consumistas, nos tienen en una lógica de comprar. Lo que dirían estos filósofos es, pregúntate si eso que compras necesitas. Porque cuando uno compra algo, para comprar ese algo, trabaja. Y el trabajo es tiempo. Entonces no te vas a pasar toda tu vida trabajando para cosas que no sirven. Mejor trabaja lo necesario, vive con lo necesario y cultiva tu interior. Creo que ese es el gran mensaje de estos filósofos y quería que tengan en cuenta ello. Nos vemos la siguiente semana.